Yo fui peluquera a 21 años. Yo tenía gente multimillonaria. Yo me ganaba en un día $700 y el Señor me llamó y me dijo, no quiero que hagas ni una más. Y Dios me habló un viernes y yo dejé 21 años de carrera. Hizo facto inmediato porque yo sabía quién me habló. Yo boté todos los maquillajes, pero Dios prueba a uno. Porque hablar de Cristo estando como el mundo es bien fácil. Pero cuando Dios te consagra no es tan fácil. Porque te crujen los dientes, te miran atravesado, esta está loca, te rechazan. Dios ve visita en el hogar, esa presencia del Señor. Y me dice, he pesado a mi pueblo en balanza y lo he hallado falto. Y la falta más grande de mi pueblo es la amistad con el mundo. Egipto tipifica el mundo, así como lo tipifica Babilonia. Hoy vamos a hablar de un tema importante, saliendo de Egipto. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a tu programa Cerebro Renovado, donde la ciencia se alinea con la palabra. Le habla el licenciado Roberto Fernández y me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica, Board Certified Neurofeedback, Jocelyn Hernández. Y también tenemos una invitada especial, una amiga, Keren, esposa del hermano Ángel Ojeda. Hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema que es extraordinariamente, aún desde el título. ¿Quién no conoce Egipto? ¿Quién no conoce las pirámides? Yo creo que todo el mundo conoce Egipto, pero en el ámbito espiritual, Egipto representa algo más poderoso. No voy a adelantar nada, ¿verdad? Pero el tema de hoy se llama Saliendo de Egipto y vamos a darle forma, porque lo que pasa es que nunca nos alcanza el tiempo. Así que comenzamos a tratar esto. Bienvenida, Keren. Dios te bendiga. Amén. Gracias, igualmente. Wow, qué hermoso privilegio de parte de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Wow, qué lindo. Y la mujer sabia edifica su casa. Amén. Mujer sabia, virtuosa, no estoy lisonjeando, ha dado el fruto del Espíritu, es el que da testimonio. Y verdaderamente hermoso, Keren, tenerte con nosotros. Gracias. Que aquí el Señor te use de manera especial. Sabemos que ya ha depositado en ti lo que vas a estar hablando, lo que nuestros amigos, hermanos, televidentes, oyentes, allá de las redes sociales, sea de mañana, de madrugada, de noche, cualquiera que sea el momento. Sé que esa palabra, en el nombre de Jesús lo decimos, va a ministrar y va a ser enviada, está siendo ya enviada a esos corazones. Amén. Qué lindo. Amén. Le damos las gracias al Señor, alabado Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 45, el versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y en unas ocasiones, ¿verdad? El Señor nos ha dado esta palabra en estos días varias veces. ¿Y el por qué? Porque, amados, estábamos hablando en el enlace y la esposa del pastor Ángel Ojeda, por gracia y misericordia del Señor. Esa historia es larguísima, tendríamos que irnos de vigilia. ¿Verdad? Alabados. Como 5 capítulos, como 5 episodios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vamos al ministerio BOA, que estaban hablando, ¿verdad? En ese anterior, ¿no? Un ministerio que yo no conocía. Wow. Alabado Dios, porque obviamente yo vivía en Egipto. Y lo más grande es que aún viviendo en Egipto, la gloria es del Señor, yo recibía palabras y escuchaba la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Dios me llama de Egipto por su misericordia. Amén. Y parte del testimonio que la gente dice, da el testimonio, ¿verdad? Y habla de la transformación exterior, no, ¿verdad? Pero la transformación exterior es parte de un camino
yo fui peluquera 21 años. Fui peluquera 21 años, tuve una carrera en la peluquería, en altas y bajas, tuve, ¿verdad?, una vida anterior, un matrimonio anterior, una vida anterior, ¿no? Pero yo le decía al Señor que voy a hablar, porque Dios tiene algo muy peculiar con mi vida. Y es que Dios me ha dicho, tú te vas a sentar aunque yo no te dé la palabra. Amén. En obediencia, ¿no? Wow. Y yo le decía, y ayer llamaban y yo, es que yo no tengo la palabra. Pero yo, ¿verdad? Wow. Venía a mi mente esa palabra y me dice, es que tú te vas a sentar aunque tú no tengas la palabra. No, y mira, y sabes algo, cuando tocabas, no, y cuando tocabas el tema, y cuando mira esto, cuando tocabas el tema de que aunque estabas en Egipto, escuchabas la voz, hay un referente bíblico de eso, y es Moisés. Moisés, de hecho, cuando se pone en la canasta, eso se llama teba. Que quiere decir arca. Es decir, que el mundo se salvó, el pueblo de Israel se salvó 2 veces. Primero, mediante el arca con Noé y segundo, mediante Moisés. Moisés, fíjate cómo es Dios de perfecto, lo pone con su madre, ¿verdad? Sin que lo supiera la hermana del faraón, la hija del faraón, hermana de verdad de Ramsés. Y decir que creció escuchando desde su niñez alabanzas en hebreo y todo lo demás. Pero crece en Egipto como un príncipe. Pero aún así, había algo dentro de él que le decía, no soy de aquí. Sí, y traerlo a colación es lo mismo, ¿verdad? Alabado, claro, trayéndolo a colación es lo mismo. Porque acuérdate que es lo que estábamos hablando del programa anterior. Dios, desde antes de la formación en el vientre de nuestra madre, nos llama y nos da por, en el caso de Jeremías, por profeta a las naciones, pero nos da por lo que Él desee. Y eso es casi imposible de zafarse, porque aunque tú trates de ir hacia otro lado, la voz de Dios siempre te va a perseguir. Da igual si de un deambulante, de una cosa o lo otro. Y es por eso que aún tú estando, no estamos hablando, ¿verdad?, de nada malo, haciendo otras labores, escuchabas la voz del Señor. Había un oído sensible porque Dios sabía el trabajo que iba a hacer. Y uno de los atributos del Señor es la presciencia. No hay un error de semántica, se llama así, presciencia, que significa el conocimiento anticipado del futuro. Entonces, lo que tú no sabías era para lo que Dios te había llamado. Y por eso es que tú decías, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Mucha gente dice, de hecho, esto es un tema ya que se va a otro nivel, ¿verdad? Y queremos rápidamente adentrarnos en lo que importa. Pero si ustedes supieran que psicológicamente hablando, en términos de neurociencia, los cristianos que escuchan la voz de Dios, cuando lo vas a calificar, pues entonces tendrían psicosis. Porque están escuchando algo que no está, percibiendo a alguien que no está presente y hablando con alguien que nadie ve. Pero eso es para otro tema. Así que vamos a enfocarnos aquí porque quería hacer eso porque hay un ejemplo de eso. El ejemplo de Moisés es básicamente tu ejemplo. Tú estabas, ¿verdad?, haciendo otras labores, pero aún así escuchabas la voz del Señor. Amén. Algo Dios, una de las cosas que a mí me pasó fue que en mi viejo matrimonio anterior, hubo un día en que yo le dije al Señor a los 27 años, porque cuando tú no estás en el diseño de Dios, por más que tú trates y por más que tú intentes, nada va a salir como tú quieres. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen, ¿verdad?, futuramente palabras donde te dice, voy a hacer un giro inesperado en tu vida, ¿no? Y ahí el Dios me da una palabra mucho tiempo después de esa situación que yo viví, donde me dice, hago un giro inesperado en tu vida, como hice con Moisés, como hice con el otro, ¿no? Y yo no lo entendía, porque es como cuando Dios te da una palabra, amado, Dios te da una palabra y te dice, serás diamante, ahora eres carbón. ¡Qué lindo, Señor! Y cuando de momento vas a que era un carbón y cómo es que se vuelve diamante, tú dices, anda, espérate. Es que lo que viene, no. Y en el proceso, la gente se emociona con las palabras de Dios, pero la gente no medita o busca. Yo les recomiendo, amados, que cuando Dios te esté hablando, dejes las emociones en neutro. Trates de no llorar y trates de escuchar la voz de Dios, porque muchas personas dicen, el profeta no habló, y dicen, no, tú no escuchaste. Por eso dice, inclina tu oído y escucha. Entonces muchas veces Dios hace el obrar, pero la música está bien alta, las emociones están bien altas. Entonces dice que el profeta no habló, pero a veces tu profecía viene con una instrucción. Y si tú no sigues la instrucción, tu promesa no va a llegar. Y eso yo lo viví. Wow. Yo, por desobediente a la palabra de Dios, por ser sabia en mi propia opinión, mucha gente a mi alrededor sufrió y ha sufrido. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos y decimos que le creemos a Dios, pero no le creemos a Dios. Porque cuando tú no accionas en la instrucción como Dios te la está dando, tú no le crees a Dios. Correcto.
Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esa ocasión, a los 27 años, yo le dije, Señor, yo te tengo miedo, yo no te amo. Pero yo quiero amar a ese Dios que dicen que es amor, ¿no? Y en esa ocasión Dios habló a mi vida cuando yo llegué a una congregación a la cual amamos mucho y llegué a amar mucho. Y Dios me dijo, pero yo siempre te he amado. Y Dios empezó a hablar a mi vida y yo le decía a la gente, ay, si a ti Dios te ha hablado, tú eres bien especial porque yo tengo 27 años y Dios nunca me ha dicho nada. Wow. Pero ¿qué pasa? Ahí empieza una revolución del Señor a hacer muchas cosas con mi vida. Pero el punto de esto, amados, es que salir de Egipto, cuando Dios me trae hace 7 años, yo haciendo una peluquera en Guaynabo, donde no siempre estuve en la posición final de mi carrera, porque cuando el Señor me llama y empieza a tratar con mi vida, porque mi esposo, el pastor Ángel Ojeda, Dios lo pone a ayunar por mí, la gloria es del Señor para aprender a darle la gloria a Dios. Dios lo pone a ayunar por mí 11 meses, sin conocerme. Mientras yo estaba por allá en Egipto, viviendo un desastre de vida, alabado sea el nombre del Señor, en sensualidad y en esto, en todo lo... Olvídese, amado. Y entonces, Él empieza a orar por mí. Y ahí Dios empieza a hacer muchas cosas, porque eso sería, ¿verdad?, un testimonio para que lo diéramos quizás en un momento dado juntos. Y en Dios empieza a tratar con mi vida. Y en ese proceso de último tiempo en la peluquería, llega la pandemia. Y yo empiezo, como usted dice, hay algo que está marcado ahí, y yo empiezo a preguntarme, esto no es normal. Así como yo estaba, esto no es normal. Y lo que había aprendido de la persona que yo estaba conociendo, ¿verdad?, el pastor Ángel Ojeda, que me hablaba de ayuno, de vigilia y esto, que es un mundo que yo no conocía, pues yo lo puse en práctica. Y yo empecé a ayunar. Y amados, cuando usted está marcado y usted entra en el diseño de Dios, Dios te va a hablar. Que sí. Entonces yo me entré a un ayuno así como yo estaba, de la manera en que yo estaba allá en Egipto, y yo le pregunté a Dios la pregunta correcta. ¿En qué tiempo estamos? En el ahorro de vida yo trabajaba 12 y 13 horas diarias en la peluquería. Yo me ganaba... peluquería, no era en la marquesina de tu casa. No, yo trabajaba en Guaynabo. Wow. Guaynabo, o sea, mi clientela era de Guaynabo, Montelledra, San Juan. Yo tenía gente multimillonaria. Yo me ganaba en un día $700. Y eso, ¿verdad? ¿No? Y el Señor me llamó y me dijo, no quiero que hagas ni una más. Wow. En un ayuno. Wow. Y Dios me habló un viernes y yo dejé 21 años de carrera. Hizo facto inmediato porque yo sabía quién me habló. Wow. Y en ese proceso Dios tuvo que empezar a hacerme discernir qué es Egipto. Aquí, amadas, muchas volarán en canto. Pero si yo les enseñara una foto de cómo yo era, a lo que Dios, ¿verdad?, me ha traído a hacer ahora, la gente piensa que, no, que eso es para ti. Yo de verdad, amada, ay, Dios mío, Señor. ¿Y qué pasa? Dios me empezó a mostrar muchas cosas y yo en este proceso he llorado mucho. Ya puedo hablar y quizás no lloro tanto. Pero al principio, bueno, no estoy en el proceso. En el principio, en un ayuno, aproximadamente a 3 de la mañana, Dios ve visita en el hogar, esa presencia del Señor, y me dice, he pesado a mi pueblo en balanza y lo he hallado falto. Y la falta más grande de mi pueblo es la amistad con el mundo. Y yo tengo el número de los que entran y tengo el número de los que salen. Y son muchos más los que salen que los que entran. Yo creía que yo me iba a morir en ese momento. Porque lo que vino sobre mí fue un peso tan y tan y tan grande que yo no lo puedo explicar con mis propias palabras. Wow. Dios también me dice, recibirás una llamada, yo había dejado de trabajar, dirás que sí, porque soy yo Dios quien abre la puerta y es obra mía. Y yo creía que era de trabajo, mala. Yo creía que era de trabajo. Tú tenías la esperanza. Ajá. Entonces, Dios le había dado una fecha a mi esposo tiempo antes, una fecha específica, día y mes. Y ahí entonces Dios me dice, recibirá una llamada esta semana. La llamada llega y era para predicar en una emisora. Wow. Y ya yo sabía la respuesta que yo tenía que dar. Se da la reunión y todas estas cosas. Cuando se da la reunión y todo, que suena una alarma que el pastor había puesto, creíamos que era un terremoto porque estaba temblando, amada. Y yo creía que iba a temblar porque esa fue la fecha que le dio el Señor. Y entonces ahí el pastor empieza, nos dicen martes o jueves. Y el pastor dice, no, tiene que ser martes. Y dice, ¿pero por qué? Dice, ok, pues martes, porque jueves hay prácticas y no sé qué.
de pelota, que en ese entonces todavía jugaba pelota el joven de la casa. Y entonces ahí llega el día, 12 de enero, 2021. Y entonces, de momento, ese lunes antes de ese 12 de enero, suena la alarma del pastor. Y nos damos cuenta que la fecha que le dio fue el día que íbamos a empezar a predicar. Y se la dio 10 meses antes, aproximadamente. Este sobre lo tenemos, amado. Qué lindo. Y muchas personas, cuando Dios me llamó, Dios no miente cuando te llame. Cuando Dios me llamó, así en Egipto como yo estaba, Dios me dice, yo te llamé, y ya Dios me estaba hablando por siervos y siervas. Y crujirán los dientes cuando tú hables. Y tú vas a ser perseguida, bien perseguida. Pero tú vas a hablar aunque no te crean. ¿Y por qué yo les digo, amado, que Egipto no es para que, o sea, no es que nos volvamos israelitas algunos y otros no, y uno se quede en Egipto y otros no, no, amado. Dios me empezó a mostrar lo que se mueve en la peluquería, Dios me empezó a mostrar los demonios. Si usted va a entrar al ministerio BOA, prepárese, amado. Porque usted no entra al ministerio BOA para nada. Quedarse así. Usted entra al ministerio BOA para recibir revelación, para cuando de momento usted vaya por ahí, los demonios de momento se inquietan y usted dice, pero espérate un momento. Yo tuve que ver una experiencia, alguien bien cercano a mi vida. Dios me dio un mensaje para el ministerio donde me dijo, los niños de mi pueblo están endemoniados. Wow. Eso es fuerte. Y culpó a los padres. Culpó a los padres y me decía, porque le compran la sentencia de muerte. Con el sudor de su frente le compran la sentencia de muerte a mis pequeños. Y no lo daré por poco y vendré en juicio con esto. O sea, yo he tenido que entregar mensajes bien fuertes, amados. Y todo esto es Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, me dijo en ese entonces, cuando yo estaba en el monte, ¿dónde estaban los niños? Porque están las instrucciones. No traspasen, ¿verdad?, el lugar porque caerán muertos. Pero nunca dijo, los niños no estén. Los niños estaban en la voz tronante de Dios. Y Dios me dijo, los niños no me conocen. No conocen mi poder, no conocen al Espíritu Santo de Dios. Wow. Entonces Dios empieza a mostrarme lo que es Egipto. Y Dios empieza a quitarme, amados, y a quitarme. Dios en el momento me dice, hija mía, viste con pudor. Y yo, ¿y con qué se come eso? Alabado Dios. Entonces, pudor. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo era una mujer que yo no entendía que era sensual, pero el pastor cuando me conoce y Dios pone en su corazón que yo era la persona porque Dios le había hablado de ciertas cosas. Aleluya. Él le pidió una ocasión, es que hay algo que no me gusta en ella, Señor. Y es que ella, esto puede sonar, amados, que usted dice, ay, qué fariseo. Ella usa pantalones. Usted sabe que, amado. Esa noche que él le pidió eso al pastor, ese día que él le pidió eso al pastor, yo me cambié 5 veces en mi casa para ir a la iglesia. Hasta que yo me puse un traje. Y yo llegué ese día con un traje a la iglesia. Hasta acá abajo. Y ese hombre empezó a brincar, pero yo no lo conocí. Yo, bueno, está brincando. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu. Alabado Dios. Y él brincaba y yo lo abracé en ese momento y todo, pero yo no sabía por qué estaba brincando, porque él estaba diciendo, esa es mi esposa. Esa es mi esposa. Esa es mi esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado, Egipto. Lo hace el Señor. Lo hace el Señor, la gloria es de Dios. Alabado, pues sí, porque él es el que estaba orando. Yo estaba acá en Egipto, amado. Y yo estaba acá en llanto y sufriendo. Entonces Dios me empieza a traer y Dios me empieza a mostrar lo que se mueve en las uñas, lo que se mueve en el cabello, lo que se mueve en todas estas cosas, los demonios que operan detrás, lo que hay en nuestros corazones, lo que es verdadero para Dios y lo que es importante para Dios. Hasta que un día, ¿verdad?, Dios me utiliza. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me empieza a quitar las cosas y yo acá tratando de coger el Egipto de nuevo. Otra vez. Alabado Dios. Yo tuve un sueño, amado, donde Dios tuvo que mostrar porque yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo crecí en una iglesia pentecostal, luego nos movemos a una iglesia de discípulos de Cristo, donde hay un poco más de liberalismo, ¿no? Y entonces, pero ya Dios había marcado. Qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios empieza a tratar con esa parte de mi vida, yo crecí en un hogar donde se escuchaba música del mundo. Ok. Y íbamos a la iglesia, donde teníamos juegos, donde íbamos a Disney, donde nos poníamos traje de baño. Yo crecí en una casa con piscina. Yo no veía Egipto. Yo no percibía Egipto. Sí que no lo podías diferenciar. No lo podía diferenciar. No, porque se volvió un patrón normal. Entonces normal, íbamos a la iglesia, pero he podido ver que así está la iglesia completa. Claro. Por eso es que Dios me dice,
la falta más grande de mi pueblo es la amistad con el mundo. Cuando Dios me trae a este otro mundo, yo no lo puedo percibir. Yo tengo una lucha bien fuerte en el espíritu y Dios tiene que empezar a tratar conmigo en el ayuno, en la oración y empezar a mostrarme lo que se mueve detrás. Wow. Entonces, en lo que se mueve detrás, Dios me empieza a decir, viste con pudor. Así que yo tuve que botar toda la ropa cuando ya Dios me había dicho, deja de trabajar. Y eran bolsas Glad, amada, y bolsas Glad de ropa que yo tuve que botar, y bolsas Glad de ropa, y el pastor me decía, pero nena, tú te volviste loca, y yo, no, yo me puse una vez, yo me encantaban los tacos, los point y todos los estiletos, a mí me gustaba la moda, amado, y entonces Dios empieza a mostrarme lo que son los estiletos, lo que son, esto parece locura, pero eso no es locura, amada. Los de pullita al frente, esos son los que me gustaban, ay padre, entonces, esos son los que a mí me gustaban, los de pullita, y entonces Dios empieza estileto, yo buscar de dónde viene, qué es la moda, cuál es el origen. Amados, porque cuando vamos a Egipto, Egipto era moda. Egipto es moda. En Egipto habían pelucas, en Egipto se desarrolla el tinte de cabello, en Egipto se pintaban las uñas de rojo, en Egipto se maquillaban, se pintaban los ojos. Por eso una de las plagas que Dios envía es el piojo. Claro, por lo que significaba la higiene para los Entonces, sí, era un culto personal. Entonces, cuando vamos, Dios me lleva aún más allá. Dios me lleva entonces, aleluya, a Jerusalén. Y me dice, estudiate los macabeos, hija. Y ustedes podrán decir que esto es una locura, pero Dios me dijo, estudiate los macabeos. Entonces, ahí vemos cuando entran los griegos a Jerusalén. Y empiezan a meter los gimnasios. Alabado sea el nombre del Señor. Y a profanar a Jerusalén. Y entonces los sacerdotes revirtieron muchos de ellos del pueblo la circuncisión por irse y ser aceptados por el mundo griego en los gimnasios. Y Dios empieza, amado, a mostrarme Egipto. Y yo a discernir, y entonces cuando yo hablo, la gente piensa que me volví loca. Y todo el que me ministra dicen, esta es la loca. Alabado sea el nombre del Señor, esta es la loca. Es y locura entonces, para los que no entienden. Esto es bien fuerte, amado, porque entonces yo boté hasta los maquillajes, yo era maquillista profesional. Yo tenía, ¿de boda? En mi trabajo yo tenía agenda de 3 meses de espera, waiting list de 3 meses y hasta un año de agenda. Programadas bodas que estuvimos esperando desde que éramos niñas las no jóvenes porque fueron 21 años. Así que siempre estuvimos hablando de tu boda, yo te voy a regalar el trabajo y todo esto. Y de momento cancelada agenda y la gente volando en canto. Eso es una plaza, ¿verdad? Que no es, pero volando en canto, así es que estuvo. Y entonces... impactadas. Yo boté todos los maquillajes, pero Dios prueba uno. Se quedó un día una sombra y una brochita y yo sé que esto no puede ser. Y un día mi esposo se fue a trabajar y él había pedido, amado, esto es una frase bien popular en nuestro matrimonio, la hermana rubia de la iglesia. Y de momento ya yo no era rubia, yo estaba luchando con ese interior de que... Entonces Dios está tratando con nosotros. La iglesia va a ser procesada. El apocalipsis se va a cumplir completo. Cristo no viene hasta que no procese la iglesia. Allí no va a entrar nada sucio. Nada que no sea verdadero va a entrar. Nada. Y cuando Dios me ministra a mi vida, me ministra sobre el pelo, las canas, y yo decía, pero ¿cómo me vas a dejar las canas? Lo último que me quitó fue el tinte, y yo, ¿cómo hace si él tiene menos canas que yo? Imposible. Y yo tuve que salir, ¿verdad?, del proceso de dejarme, ¿verdad?, y de todo lo que es para él falso, porque así fue que me lo dijo. Me dijo, cuando prevalezca lo verdadero. Wow, qué lindo. Y yo le decía, no me dejes calva, Señor. Entonces, porque es una lucha, amado. Porque una vez yo le dije al Señor, oye, Señor, pero es que hablar de Cristo pareciéndote al mundo es bien fácil. Porque yo le hablaba hasta a las hormigas de Cristo cuando estaba mundana. Pero hablar de Cristo cuando Dios te santifica ya no es tan fácil. Porque te crujen los dientes, te miran atravesado, esta está loca, te rechazan y Dios lleva a una sierva a la vigilia, gloria a Dios y Dios la bendiga. Dice, porque hablar de Cristo siendo mundano es bien fácil, pero cuando Dios te separa no es tan fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora todo el mundo tiene un canal, aquí tenemos canal hasta de cómo nos embellecemos las mujeres y Dios me dice, eso es Satanás. Wow. Amado, porque hablar de Cristo estando como el mundo es bien fácil. Pero cuando Dios te consagra no es tan fácil. No es lo mismo, amado. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a mostrarme Egipto y me da un sueño literalmente en Egipto y me muestra lo que hay en Egipto. Y Dios empieza a tratar con mi vida y esa sombra que se quedó, yo empecé ese día a afinarme la nariz.
dame ganas y hacerme las cejas. Con tour. Sola en casa, sola. Yo creía que estaba bien sola. Sola. Y de momento, ring. Y yo cojo ese teléfono. Y cuando veo el nombre, yo, era la gloria es tuya, Dios. Amén. Una sierva de Dios, una anciana, una columna que ya no está en medio nuestro. Y dice, la paz del Señor sea contigo. Y yo, y las lágrimas me bajaban y me decía, así te dice el Señor. Las medidas de Dios son perfectas. Y yo afinándome la nariz. Y yo poniéndome finita, finita. Y Dios diciéndome, así te dice el Señor, ten la paz de Dios. Las medidas mías son perfectas. Wow, qué lindo. Entonces, ahí yo siendo, mira, quebrantada. Amado, el Señor una vez me dijo, no los puedo distinguir. A mi pueblo yo no puedo distinguir. A mi pueblo yo no puedo distinguir. No los puedo distinguir. A mi pueblo yo no puedo distinguir. A mi pueblo yo no puedo distinguir. Qué lindo, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El campamento de Dios es santo. Amén. Amén. Qué lindo. El campamento de Dios es santo, amado. Y el Señor, sé que no nos queda mucho tiempo, pero como decía, ¿verdad? Nuestro hermano hace un momento decía, eres marcado aunque seas un drogadicto, aunque seas, ¿verdad? Quien sea. Y hay un cántico, ¿verdad? Que dice, aleluya, es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme, no. Es que no duerme, no. Gracias, Padre. En los montes o en los valles. Gracias, Señor. En las cuevas o en la mar. Doquier esté mi oveja, allí la buscaré. Es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme el que guarda a Israel. Es que no duerme, no. Es que no duerme, no. Así que Dios está despertándonos. Qué lindo. Así esté donde tú estés. Si tú estás escuchando una inquietud por buscar a Dios, Gracias, Padre. eso no eres tú. Eso es Dios, porque viene pronto. Y si tú en algún momento sientes, aleluya, dejar algo, déjalo, porque es Dios. Aleluya. Nada inmundo va a entrar. Y acuérdense de esto, el Señor es un caballero, no irrumpe la puerta, no la tumba a patadas. La palabra dice, Él toca a la puerta y llama. Si tú le abres, Él cenará, entrará, se sentará, cenará contigo y tú con Él. Una relación íntima. Así que ya sabemos lo que representa Egipto, más allá de la historia bíblica. Egipto tipifica el mundo, así como lo tipifica Babilonia. Así que pues ya saben, tenemos aquí la experiencia, la disertación, ¿verdad? Que ha sido de edificación total. Esperamos, ¿verdad? Que esto haya sido de verdad para edificar todos los corazones de las personas que aún no han conocido a Jesús. Si esto ha impactado tu corazón, por favor, ¿dónde localizarlos? El ministerio, los días que se congregan, por favor. Somos el Ministerio Corriendo a los Pies de Cristo, bajo, ¿verdad? Mi número personal para aquellas hermanas, ¿verdad?, que quieran, ¿verdad?, contactarnos es el 787-409-4052 y el 677-3158, ¿verdad? También tenemos ese número telefónico del ministerio. Que se congregan. Nos congregamos los lunes, el lunes de oración. Tenemos los viernes servicio y sábado tenemos lo que conocemos como escuela bíblica. Y si se congregan en otro lugar, acuérdense, por favor, el día de vigilia. Los días de vigilia, los últimos sábados de mes, último sábado de mes, estamos allí vigilando y ahí hay
pentecostales, como dice mi amado esposo, pentecostales, discípulos y todo, bailar el cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros vamos allá también y vamos de Cagua, así va gente de Aguadilla, así que no hay excusa. Así que pendientes, lo dejamos por el día, sí, lo dejamos por el día de hoy. Dios le bendiga y pendientes cada lunes a las 7 de la noche por EBM Broadcasting Network, también las plataformas digitales de Radio Triunfo y nuestras plataformas digitales en Caguas Neurofeedback BTC, a este programa donde traemos la ciencia y la alineamos con la palabra, pero nuestro fin, nuestro propósito es que el Espíritu Santo de Dios impacte tu vida de manera especial. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.